La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que hemos preparado para ustedes. Hoy nos visita la antropóloga Andrea Valdivia, con quien conversaremos acerca del libro que acaba de coeditar. Este libro se llama Lo cotidiano en la escuela, 40 años de etnografía escolar en Chile. Libro que ofrece un recorrido por la producción etnográfica de la escuela chilena desde finales de la década del 70 del siglo XX, dando cuenta de las continuidades y cambios que han vivido tanto el espacio escolar como nuestro país. A partir de este recorrido también se aprecian las condiciones en que se investiga la escuela y la educación en Chile. Pero antes de iniciar la conversación, los quiero invitar a escuchar el primer tema de esta mañana. Hoy vamos a estar escuchando una banda que ya no existe, pero que dejaron 2 discos y un legado, un puñado de muy buenas canciones. Se trata de Teleradio Donoso y hoy partimos con Gran Santiago. Cuando me dijiste que no
Eso que acabamos de escuchar era Teleradio Donoso tocando Gran Santiago. Y hoy nos acompaña, como ya lo anuncié, Andrea Valdivia, quien es una de las editoras junto a Jenny Azael del libro Lo cotidiano en la escuela, 40 años de etnografía escolar en Chile. Muy bienvenida. Gracias, gracias Luis. Qué bueno que llegaste a la radio. Sí, no me costó tanto. Antes de iniciar la entrevista, tengo que pasar un anuncio. Dale. Porque en el Museo Histórico Nacional se está realizando un taller de fotografía para niños de entre 10 y 14 años. Todos los que estén interesados en participar en este taller, en llevar a sus hijos, a sus sobrinos, tienen que escribir al siguiente correo electrónico extensión @mhn.cl. Yo además lo voy a dejar en el Twitter y en el Facebook del programa, el correo para que puedan escribir. Recuerden, es un taller de fotografía para niños entre 10 y 14 años. Este taller se va a llevar a cabo el día sábado 25 de agosto de 11 a 13 horas. Y además les quiero comentar que vamos a regalar el libro Lo cotidiano en la escuela, 40 años de etnografía escolar en Chile. Si te quieres ganar una copia, tienes que escribirnos a radio@usach.cl y contarnos por qué deberíamos regalarte el libro. Esas fueron las menciones, Andrea. Muy bien. Bueno, quisiera preguntarte, porque la etnografía quizás es un concepto para los investigadores súper archiconocido, pero me imagino que para los auditores no tanto. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué es la etnografía? La etnografía es un modo de investigar, muy asociado tal vez en principio a la antropología, ¿no? A la antropología social en específico en nuestro país, pero que en estricto rigor lo que intenta de responder son preguntas asociadas a por qué la gente hace lo que hace, o las comunidades o los grupos hacen lo que hacen y cómo lo hacen. Claro. Entonces es una forma de entender la vida social, la vida cultural, desde esa mirada. ¿Y qué beneficios tiene esta forma de investigación? Tiene un beneficio, o sea, primero... Porque plus, ¿no? El plus es que te ayuda a acercarte a esas lógicas internas de las personas, ¿no? De los grupos humanos, de poder entender cuáles son los sentidos, las razones por las que deciden hacer lo que hacen. Claro. Las formas de hacerlo también es muy, en algún sentido es muy descriptiva, ¿no? Pero también es muy comprensiva, es decir, cuando decimos por qué la gente hace lo que hace, tiene que ver más allá de cómo lo hace y qué hace, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la escuela, por un lado hay mucha descripción de actividades, de normas, de cómo operan las normas, de cómo se comportan las personas, pero también de entender por qué se comportan de esa forma. Exacto. Yo estaba leyendo el libro y entendía que había una tensión entre el método investigativo más cuantitativo, más enfocado en los números, ¿no? En los datos, Sí. y este método etnográfico, que es un método que apunta más entiendo que al cualitativo, ¿no? Sí, o sea, principalmente se asocia a una mirada metodológica cualitativa. Claro. Pero muchas investigaciones etnográficas, porque si hay algo que particulariza la etnografía es la mirada más compleja, pueden echar manos de encuestas, de cuestionarios. Claro. De hecho, Sí. bueno, más adelante vamos a hablar de un estudio que a mí me llamó la atención. Pero eso lo vamos a dejar ahí guardadito, que mezclaba estas dos visiones. Exacto. Entonces, lo que pasa es que igual es importante entender que la etnografía, ya me voy a meter en temas como de investigación, no es solo método, no es solo técnicas de entrevistas, de observación, sino que también son formas de preguntarte. Exacto. ¿Sí? Como de pensar la investigación. Entonces, a diferencia tal vez de la mayoría de las investigaciones que hoy priman, que son muy lineales, la etnografía, tú entras, nosotros decimos, entramos al campo, entramos al grupo, a la comunidad, a la escuela en estos casos, por ejemplo, pero también a las instituciones, a los hospitales o a las plataformas digitales, que también es lo que yo hago, y lo que tratas de entender es cómo funciona todo eso, y por lo tanto las preguntas de investigación van cambiando. Claro. Y en ese sentido no hay problema, porque como tienes miradas complejas, a diferencia tal vez esto sí de investigaciones más cuantitativas, no aíslas variables, ¿no? No es como yo digo, trato de entender cuál es el factor que más pesa, es más importante en los resultados de aprendizaje, y entonces empiezo a separar, ¿no? La formación, la educación de la madre, el rol del profesor. O sea, es menos binario. Exacto. Aquí entra todo. Humana,
análogo, más Claro, orgánico, sí, podríamos exactamente. decirlo, ¿no? Y también es más difícil de conducir por lo mismo, porque te puedes perder, ¿no? Porque Claro. como tienes que entender la escuela, pero la escuela en su contexto histórico, nacional, etcétera, hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? Exacto. Ujú. Y yo te quería preguntar, bueno, ¿cómo nace este libro? Ujú. Me parece que también hay otra historia del cómo nace este libro y también por qué usar este enfoque multidisciplinario, que también entiendo que Ajá. participan investigadores de distintas disciplinas. Sí. A ver, tiene un par de propósitos importantes que están en su origen. El libro tiene como que convocó a equipos de cientistas sociales, ¿no? Que éramos a profesores de la universidad, estudiantes de posgrado, de pregrado, que venían con la misma inquietud, distintas generaciones además, ¿no? Como de, por un lado, aprender a hacer etnografía escolar, no estoy hablando solo de estudiantes de pregrado, también de posgrado, Claro. e incluso investigadores ya que estaban investigando en educación, y otros que estaban tratando de recuperar una historia, que eso sentíamos varios y varias, recuperar una historia de hacer investigación sobre la escuela que sentíamos que estaba muy desperdiciada. Sí, por ahí hablan ustedes que la primera década del siglo XXI hubo como un vacío de los estudios etnográficos. Sí, un vacío, y claro, para nosotros entender la historia de la etnografía escolar en Chile implica también hacernos preguntas sobre nuestra historia como país, ¿no? La historia política, la historia Y social. hay muchas tensiones, como se aprecia en Sí. el libro, por ejemplo, lo decía, ¿no? Como esta mirada que es compleja, el estudio etnográfico, que no trata de ir aislando las variables, choca igual con la mentalidad neoliberal, por ejemplo, que es muy enfocada a la producción, a los estándares, y que también es algo que ha determinado la educación de nuestro país a lo largo de, podríamos decir, los últimos 40 años, ¿no? Claro. Desde que se impone este sistema. Sí, claro, y tiene que ver con la forma, bueno, ya ese es un proceso más bien como, o sea, un tema que es muy interesante para mi gusto, que es como las formas de producción del conocimiento. Exacto. Y claramente una investigación etnográfica supone larga data, ¿no? Como no puedes entender que un terreno lo puedes resolver en un mes con un par de entrevistas, tienes que, por ejemplo, si te metes a la escuela en particular es como en un año tal vez como que empiezas a entender las dinámicas que ocurren ahí, cuáles son las alianzas, dependiendo de la pregunta que tengas, ¿no? Pero tienes que mirarlo todo. Es una investigación como de largo aliento. Claro, y en ese sentido está difícil financiar ese tipo de investigaciones. Segundo, que como requiere de esas miradas como intensivas, no es sencillo abordar muchas comunidades escolares en el caso de la investigación educativa, ¿no? Tienes que tener equipos humanos muy grandes. Y entonces, claro, desde alguna perspectiva se entiende que la política, por ejemplo, educativa requiera insumos para la toma de decisiones muy rápidos, ¿no? Claro. Y en ese sentido es súper pertinente investigaciones que cubren, ¿no? Que te permiten cubrir a nivel nacional con un muestreo. El punto es, ¿acaso eso te ayuda a entender los procesos que ocurren educativos también dentro de la escuela, o las transformaciones que se han vivido, o por qué la política, la reforma educativa no impacta como supuestamente debiese impactar, etcétera? Una serie de cosas que ahí siento que la etnografía te aporta luces. Y luego no hay tiempo. Los tiempos de la investigación etnográfica son tiempos distintos a los tiempos de la toma de decisiones, a lo mejor en el caso de la política educativa, por un lado. Pero también tiene que ver con qué es lo que está legitimado, ¿no? Entonces hay una mirada muy economicista de entender los fenómenos sociales, y en ese sentido esos lenguajes y esa información está validada, ¿no? Cuando esta mirada más cualitativa, que es más difícil como de comprender y de traducir a lo mejor en... Sí, porque requiere más tiempo. Claro, y de traducir también como a cifras, como al dato exacto, y que pareciera más confiable, ¿no? Pareciera que es más neutro de alguna forma, y uno sabe que la investigación, independiente de la perspectiva que tengas, siempre hay una posición del investigador que está tomando decisiones desde qué investigar, qué información decides y cómo lo haces, ¿no? O sea, pero yo vuelvo a la idea que hacer investigación desde como la están haciendo ustedes es ir a contrapelo de lo que de lo que persigue el sistema, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, este tipo de investigaciones sirven como insumos para el ministerio, digo, para la toma de decisiones, pues, eso sí. O sea, de hecho, hay una cosa muy interesante, porque a propósito de como este recorrido histórico de la etnografía escolar, una de las cosas, y vuelvo al tema de uno de los propósitos era recuperar ese trabajo en la década del 80, en la dictadura. Exacto. Que
que fueron en teoría un espacio muy conectado con una red latinoamericana de etnografía con investigación cualitativa, y ahí mismo en esa época, a finales del 70, ya estaba la idea, y a nivel internacional, de que la investigación cuantitativa no te lograba responder las preguntas. En ese momento era como la caja negra. Claro, pero había un dato que aparece en tu libro, que en la época de dictadura, por ejemplo, hicieron un catastro de las investigaciones. Y eran 100, por ejemplo, investigaciones cuantitativas, datos, y solo 30 o 30, creo que eran 36, digamos, como etnográficas, entre las tesis y las investigaciones que se desarrollaban. Entonces, a mí me gustaría que entramos en esta época siniestra de la historia de nuestro país, que nos contaras eso, cómo las primeras investigaciones de tipo etnográfico que se hacen en nuestro país, cuáles fueron, qué conclusiones sacaban. Me parece que es muy interesante. Sí, ahí en esa época, que a nivel también internacional era la pregunta, ¿no? Los problemas eran la deserción, el bajo rendimiento, y en particular como asociado a sectores pobres. No eran problemas solo en Chile, sino que también en América Latina e incluso en otros contextos, ¿no? En tratar de entender por qué las familias de sectores más empobrecidos no lograban sostenerse los 12 años de escolaridad o el tiempo que implicaba la escolaridad. Y por eso te decía, en ese momento, o en la década del 70, prima mucho la investigación cuantitativa y comienza a darte, en la toma de decisiones, a darte cuenta que no te logras responder eso. Y entonces, en el caso de América Latina, del Cono Sur, se decide generar una red de investigadores formados para producir investigación cualitativa y responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en esa caja negra? Entendía que la escuela es una caja negra, como de los procesos educativos. Y entonces, en esa red participa Elsie Rockwell, que es quien prologa este libro, como formadora de estos investigadores e investigadoras jóvenes. Y desde esa mirada, Elsie es una de las grandes etnógrafas educativas en América Latina y en el mundo. Entonces se escoge desde esta perspectiva etnográfica y se comienza a estudiar, en el caso de Chile, durante la época de la dictadura. Por cierto, las universidades públicas fueron devastadas, ¿no? Intervenidas. Entonces, todas las ciencias sociales en particular, incluso hay escuelas que cierran, en el caso de la Universidad de Chile cierra también, en el caso de Concepción, la USACH, bueno, hay un proceso, vamos a decir, institucional que no te permite desarrollar investigación en los contextos universitarios. ¿Y quién se hace cargo entonces? Son las ONG. Exacto. Vinculadas al mundo educativo, que es el PIE, el Programa de Investigación Interdisciplinaria en Educación, y el CIDE, asociado justamente a los jesuitas. Son estas unidades como de producción de conocimiento muy cercano a la educación popular, también con muchos proyectos en esa línea, quienes participan de esta red de formación y específicamente en el Programa de Investigación Interdisciplinaria en Educación. Y desde ahí se comienzan a hacer estas investigaciones. Ahora, lo que sí es interesante en el libro es como a nosotros nos interesaba recoger esa historia, que dado el periodo el conocimiento no se digitaliza, circula muy vamos a decir, como en un segmento... En un circuito reducido de investigadores. ¿Sí? Y genera mucho conocimiento, muy en diálogo con Argentina, con estos investigadores e investigadoras que se estaban formando. Entonces, por lo tanto, hay un problema educativo que comienza a mirarse transversalmente. Pero bueno, nosotros queríamos un poco recuperar esa historia, pero también preguntarnos qué pasaba en regiones, porque igual hay una mirada centralista, ¿no? Exacto. El PIE estaba en Santiago, en la región metropolitana. Pensábamos que a lo mejor, dado que en el caso de otras regiones podrían haber problemas educativos escolares que también estaban siendo resueltos por investigadores de las ciencias sociales de esta mirada, pero que no teníamos acceso. Entonces eso tratamos de hacer también un poco en la investigación. Ahora, lo que te decía, en esa época el gran problema era la deserción escolar y cómo sostener a las familias más empobrecidas en la educación, en la escuela. Y ahí justamente hay un foco importante en primaria. Durante la década del 80 yo creo que hay una gran pregunta sobre la formación escolar en enseñanza básica, de manera muy dentro de lo que se podía bajo dictadura, de entender también las transformaciones. Eso tú ya lo puedes ver hacia la segunda mitad de la década del 80, las transformaciones que se viven en las escuelas, producto de la intervención y de la municipalización y de la reforma educativa que se implementa y que orienta hacia la privatización, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar en esas etnografías los primeros como transformaciones que a uno le ayudan a entender en lo que estamos ahora. Claro, ¿no? Exacto. Son, digamos, la etapa seminal de todo lo que va a venir después, y en que en el libro también se aprecia. Obviamente yo te voy a preguntar por lo que pasa luego en la época de transición, que también es muy interesante porque es un fenómeno que se complementa con la etapa de dictadura.
Pero antes de eso nos vamos a ir a escuchar la segunda canción de esta mañana. Les quiero decir, eso sí, que hay un taller de fotografía para niños que se va a realizar en el Museo Histórico Nacional el día sábado 25 de agosto entre las 11 y las 13 horas. Si se quieren inscribir, tienen que escribir a extensión @mhn.cl. La edad es de entre 10 y 14 años. Y además también les tengo que contar que estamos regalando el libro Lo cotidiano en la escuela, 40 años de etnografía escolar en Chile, cuyas editoras son Jenny Azael y Andrea Valdivia, quien me acompaña hoy. La segunda canción de esta mañana es de Teleradio Donoso y se llama La literatura. Una vez que me dijeron la literatura es buena, mata el alma, la envenena. ¿De qué literatura hablan? No dije pero lo pensé, no se demoró en responder. Me dijo corre, porque aunque te diga que va a mejorar, no es verdad. Huye, porque viene una fiesta que no va a parar. De libros y de fiestas hablas, no entiendo nada. ¿Por qué no te explicas de una vez? No dices lo que piensas y no sientes lo que dices. ¿Por qué sonríes ante lo que mencioné? Me dijo corre, porque aunque te diga que va a mejorar, no es verdad. Oye, porque son fantasmas que se perderían. Dijo lo que yo ya sabía, pero igual duele. Dijo lo que nadie quiere escuchar. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó.
En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy estamos conversando con la antropóloga Andrea Valdivia, quien es editora junto a Jenny Azael del libro Lo cotidiano en la escuela, 40 años de etnografía escolar en Chile. Andrea, yo te quería volver acerca de qué era la etnografía y cómo se hace la etnografía, porque sé que tú haces este tipo de investigaciones y que como que te metes a los colegios. Cuéntanos un poco eso, de tu experiencia de hacer investigación de esta arista. Bien, bueno, yo creo que hacer etnografía, en particular en contextos escolares, es un gran desafío. Bueno, cualquier investigación es un gran desafío, pero en particular en esta, porque, como te decía hace un rato, el propósito es tratar de entender cómo son los fenómenos que ocurren en determinados contextos. Y la escuela es un espacio institucional, un espacio social, es donde vive... Yo por eso me gusta tanto y también me genera mucha tensión y conflicto. Pero también es un microsistema. Exactamente. O sea, si tú vas a un colegio o a una universidad, a cualquier lugar donde ahí tenés gente metida, no sé, 8 horas al día, todo el día, entre ellos mismos se dan un montón de relaciones que son cerradas al resto de la sociedad. Sí, pero también muy permeable. Claro. ¿No? Porque yo en particular investigo el tema de jóvenes y tecnologías digitales y cómo eso se te cruzan en la educación, ¿no? Entonces tiende a pensarse que la escuela es como súper obsoleta, que la escuela no se abre al tema como de lo digital, por ejemplo, hoy en día. Y tú, o sea, no sé si tú tienes hijos, pero las tecnologías y tu vida cotidiana en el mundo digital está en la escuela. Lo que pasa es que muy probablemente muy invisible, porque la cotidianeidad no la puedes dejar afuera. No es que hoy lo mismo que las telenovelas, cuando antes se estudiaban las telenovelas, o el espanto de la televisión. Las conversaciones cotidianas, las formas de interactuar de los estudiantes y las estudiantes, pero también entre los profesores, en el consejo de profesores o la sala de profesores, está atravesada por tu vida cotidiana. El WhatsApp hoy día es la lógica de coordinación de los apoderados, de la profesora, no sé, el Facebook del profesor o el Instagram para los jóvenes. Es la forma, está en la sala de clases, ¿no? Ya, pero tú como investigadora entras al colegio. Sí. ¿Ya? Andrea entra al colegio y te paras así como en el laboratorio de computación y empiezas a observar y a tomar nota. ¿Cómo funciona esto? Porque... O sea, bueno, yo también, como toda investigación depende de tu pregunta, pero entrar a la escuela implica entender cuáles son los ritos cotidianos que están muy naturalizados, que la gente los vive cotidianamente. Entonces, entrar a la escuela hay que entender que más bien, o sea, no puedes llegar y tratar de, por ejemplo, hacer la entrevista, no, tienes que darte el tiempo de observar, de estar muy como al principio, muy al tanto de todo, tratar de ver que pasarte un poquito invisible, que nunca lo vas a hacer. Claro, eso como de hacerse invisible me parece maravilloso, pero muy difícil de lograr. Totalmente, claro, porque es distinto hacerte invisible en el recreo, porque claro, tú eres una adulta en particular para el grupo de, digamos, para el estamento de estudiantes, pero cuando entras a la sala de clase, o sea, habitualmente hay otra adulta, no más que eso. Entonces ya eres extraña en ese sentido. Claro. Y cuando nos basta con una observación de un día, porque lo que capturas ahí no sabes si es rutina o si es más bien extraordinario. Claro. Entonces, entrar a esos espacios, ya sea a la sala de clase, el recreo, al baño, por ejemplo, el estudiante está difícil entrar. Entonces, ¿cómo accedes a esos espacios? Primero, es un gran tema, ¿no? Y segundo es
cómo accedes a eso más invisible, que es por qué la gente hace lo que hace en esos espacios, ¿no? Y eso implica tiempo. Oye, igual tú ahora que cuando me dice esto, yo pienso, y ustedes nunca se tientan, ¿no? Como de poner cámaras y estar mirando, como monitoreando. No, porque hay un tema, bueno, es que este tipo de investigación atraviesa algo que toda investigación tiene, digamos, que es la pregunta por lo ético, ¿no? Sí, exacto. Y porque trabajas con te lo otro. pregunto porque cuando tú me dices esta idea como de volverse invisible, observar, monitorear, yo digo, bueno, pero es que en realidad podrían poner unas camaritas por acá, otras por allá, y tú estar ahí como, mira, esto pasa. Hay investigación que usa cámara, ¿no? Yo he hecho investigaciones donde he registrado con cámaras de video, pero todo el mundo sabe que estoy haciendo eso. Y lo usas, por ejemplo, en particular si es que lo que me interesa mirar son las interacciones. Las interacciones son difíciles de captar, es decir, por ejemplo, incluso cuando estás pensando en la dimensión más verbal, ¿no? No da lo mismo cómo la gente habla, cómo usa sus manos. Por ejemplo, si esa es mi pregunta de investigación, ahí necesito el registro visual, porque aunque yo sea una observadora súper atenta y tome nota de todo, hay cosas que se te pasan, ¿no? Entonces el video te sirve. Pero para hacer eso, tú tienes que haber pedido autorización. Bueno, siempre tienes que pedir la autorización. Exacto. Y en el caso cuando trabajas con niños y niñas o con jóvenes, tienes que además contar con la autorización de los adultos responsables, ¿no? Que todo el mundo sepa que estás haciendo esa investigación. Por eso te decía que no es en un mes. Tú nunca dejas de ser la extraña. Bueno, nunca dejas de ser la extraña en ese espacio, pero con un mes siempre eres como... Pero tú me contabas que ya llevabas 5 años haciendo investigación en un colegio. Sí. Entonces ya, tú llegas al colegio y ahora eres como una profesora más. No, saben que no soy una profesora más. Hay una cosa, decía 5 años, yo ahora puedo entrar y en portería, en un establecimiento que tiene 1.500 estudiantes. Por lo tanto, no es tan fácil acceder, como si tú vas a una escuela rural, hay muchos, como los límites son mucho más flexibles, porque esas escuelas están muy integradas también al espacio, al contexto local, entonces también es abierta eso. Los establecimientos que tienen 1.500 estudiantes tienen una serie de normas y de formas de proceder donde te van poniendo límites, ¿no? Que te tienen que registrar, no es llegar y entrar. Entonces, yo te decía, en portería, hasta este año, yo pasé 3 años muy intensivos en una investigación específica. Hoy hice un girito. Yo trabajo con jóvenes y aprendizaje cotidiano. Entonces, recién hace un mes, yo entro y no me registran o no tengo que decir llame al profesor XX y lo llaman por altoparlante y el profesor me viene a buscar y de ahí puedo entrar. Ahora tú ya te has convertido en parte del... Lograr eso es un trabajo... ¿De 5 años? Sí. o que en recreo, que los profesores también y las profesoras tengan confianza, por ejemplo, de entrar a su sala. Eso te iba a preguntar, ¿tú puedes entrar a la sala de profesores, por ejemplo? Claro, es que cuando llevas 5 años, sí, o sea, y hay un cotidiano de saludarte con dirección, con la secretaria, es muy importante, son muy importantes las secretarias. Y cuando hay algún tipo de crisis en el colegio que siempre pasa, ¿no? Sí. O cuando despiden a algún profesor, hay algún problema, tú ahí tienes que mantenerte al margen, no puedes... Sí, pero por eso te decía que es compleja, es delicada, porque hay que tener... La etnografía implica un ejercicio reflexivo constante, ¿no? Tienes que observar lo que otros hacen, pero también te tienes que observar tú, moviéndote en ese escenario. Es como involucrarse, pero sin involucrarse. Claro, pero también por eso te decía, hay un tema ético, y hay estas discusiones en la investigación etnográfica y en antropológica en particular son extensas, porque te puedes yo tengo que lograr una empatía con esa otra persona de modo que se sienta tan en confianza que podamos fluir y que como que me pueda contar, por ejemplo, o que pueda comportarse de manera como que yo no se sienta amenazada con mi presencia. Que no esté actuando tampoco, ¿no? Exacto. Entonces implica que yo tampoco actúe, ¿no? Porque solo así logro la empatía, que de alguna forma sienta mucha confianza. Claro. Y ahí entonces como esta doble entrada permanente, estás de manera con mucha confianza y espontánea de alguna forma, porque también hay respeto ahí hacia ese otro. Pero a la vez tienes que tener esa capacidad de estar observando lo que el otro hace y luego lo que mi comportamiento y mis decisiones implican en ese otro, ¿no? Entonces por eso te decía que es difícil. Es muy difícil, así como lo planteé, yo digo, pero... Claro, pero por eso te decía... ¿Cuántas personalidades debe tener un antropólogo en su...? No, pero quiero decir que no puedes andar como permanentemente en un personaje. Claro. Hay momentos en que tienes que dejar a lo mejor eso, y por temas éticos principalmente para mi gusto, es como de respeto por esa otra persona que estás en su espacio además. Claro, pero ponte tú, si te pilla un paro en el colegio, una toma, ¿tú no puedes tomar partido o sí?
No. Bueno, pero ahí yo siento que no, es que tienes que, yo creo que es el caso a caso. Claramente no puedes tomar partido, pero hay un momento en que también tienes una posición política, ¿no? Exacto. Como Y vamos, compañeros. y ahí te tienes que preguntar, es decir, ¿qué soy acá? ¿No? Y también entender que no es tu espacio. Yo creo que cuando resuelves eso, que no es tu espacio, hay cosas en las que tú puedes entrar y otras que no, porque tú puedes tener tu opinión, intencionar ciertos procesos, pero finalmente tú no eres. Oye, ahora que empezamos a hablar de los espacios, volvamos al libro. Ya. Yo quise hacer esta disquisición, fue súper intencional porque me parece necesario que entendamos cómo trabajan los investigadores. Lamentablemente está todo tan compartimentado, ¿no? Que muchas veces se pierde todas estas pequeñas cositas que te dicen, oye, no, pues en realidad el antropólogo hace esto. Esta es la etnografía, así se trabaja. Eso es lo que hay que transmitir. Pero ya que estamos hablando de espacios, volvamos a lo que pasa con el estudio etnográfico en el periodo de post-dictadura, que me parece súper interesante porque se provoca esta tensión entre que tenemos a los investigadores que trabajaban en ONG, entes privados, financiados desde el extranjero, pero luego ellos pasan a ser parte del Ministerio de Educación y hay todo un tema. Cuéntanos un poquito acerca de qué pasa. Sí. Bueno, esa transición para nosotros era muy interesante de poder investigar cómo había ocurrido, porque teníamos como la hipótesis de que tú dijiste en un principio esa idea como de vacío, como de declive de la etnografía escolar en la década del 90, podríamos asociarla con esa idea de que los investigadores que en la década del 80 habían entrado a las escuelas a mirar etnográficamente qué pasaba, estaban en los contextos de los organismos no gubernamentales donde se hacía esta investigación. Viene la transición. Volvemos a la democracia, protegida. Y justamente viene toda una lógica de reformas, ¿no? De tratar de hacerse cargo en el caso de la educación, de las políticas educativas. Y esos profesionales, esos investigadores esas investigaciones fueron importantes para mirar el contexto escolar y que en esos primeros años de gobiernos de la concertación, decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer, no? Y comienzan a invitarse entonces a estos profesionales a ser parte del ministerio. Y son investigadores muy importantes. Exacto. Que forman parte. Y en ese periodo tienes justamente la pregunta ahí, era ya de la calidad y la equidad, pero sobre todo la equidad. Y entonces aparecen programas educativos como el programa 900, que era de 900 escuelas rurales, o el MESE Básica, que es el que transforma, se hace cargo justamente de esos problemas que se me identificaban en la básica en la década del 80, se hace cargo entonces de estos problemas de la equidad en la educación. Pero siempre está la tensión, ¿no? Porque en el fondo el gran legado de la dictadura es el modelo neoliberal, y el modelo neoliberal aplicaba a todas las dimensiones de nuestra sociedad. Obviamente que la educación es intervenida, ¿no? por este nuevo paradigma, porque hay otro paradigma de concebir la sociedad y todo. Y yo me doy cuenta leyendo tu libro que ahí hay mucha tensión por parte de los mismos investigadores, porque en el fondo se ven obligados a trabajar, ¿no? Lo conversábamos fuera de micrófono, en este ministerio, en esta maquinaria que está funcionando para avanzar con esta revolución que se hace en dictadura. Sí, yo creo que ahí viste que una mirada etnográfica puede ayudar también a ver como las transformaciones de la política, ¿no? Etnografía de los etnógrafos. o de los investigadores en educación, que son parte también de las decisiones de la política. Yo creo que hay distintas intencionalidades, ¿no? Cuando ese equipo de profesionales e investigadores pasa al ministerio, yo creo que hay un grupo importante, no solo en educación, sino que en general en Chile, digamos en la política social, que apuesta, que cree que aquí en esa transición hacia la democracia pueden generarse transformaciones. Claro. Y entonces se asume con mucho compromiso, ¿no? En gran sentido. Pero cuando se comienzan a cuestionar qué transformaciones estamos... Transformaciones se hicieron, de eso no hay ninguna duda. Claro, y de hecho se intensificaron, ¿no? Claro. En la década, durante los gobiernos de concertación se intensifican las políticas en educación neoliberales. O sea, todo el repliegue del Estado en nuestro sistema educacional se produce en la dictadura, pero se decanta, ¿no? en este periodo. Entonces, obviamente que hay una tensión, me imagino, de gente que es contraria al régimen militar, que tiene que salir de las universidades durante la época de la dictadura y luego entran al Ministerio de Educación y se tienen que hacer cargo de estas políticas. Hay un estudio, lo quiero citar, hay una cita, es... ¿cómo se llama el estudio?
¿El liceo por dentro? El liceo por dentro. Yo quiero que nos cuentes del liceo por dentro, porque me parece que dice mucho, ¿no?, de esto que estábamos hablando, de estas tensiones. Y quería leer esta cita que habla de los, bueno, de uno de los grandes inventos de este paradigma neoliberal aplicado a la educación, que es los establecimientos particulares subvencionados. Esta es una cita de Ana María Cerda. Esto de los establecimientos particulares subvencionados causó gran impacto en todos nosotros, en los equipos ministeriales. Fue bien impresionante darse cuenta de ese mundo. Uno sabía de los grandes negociados de algunas cadenas de establecimientos, pero lo que vimos en establecimientos pequeños, donde, por ejemplo, el colegio era un gallinero, un antiguo gallinero mal arreglado, y el sostenedor tenía un Mercedes-Benz, donde se formaban técnicos en computación y habían 2 computadores, y las clases se hacían en teclados dibujados en cartón, y los estudiantes respondían de memoria las teclas que tenían que apretar para lograr aprender a usar el computador, escribir un texto, etc. ¿Qué le pasó al ministerio con eso? Debe ser la investigación que más impactó, yo creo, porque le dio una nueva información, porque no se tenía idea de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cuéntanos acerca de esta investigación. Yo cuando llegué a esta parte dije, wow, aquí tienen que haber quedado todos muy impactados, ¿no? Claro que sí. O sea, de hecho es la primera investigación que esta es una investigación de diseño mixto que también tuvo una... Ese era otro aspecto interesante, que mezcla etnografía con estudio cuantitativo. Claro. Y alcanza una dimensión nacional en términos de abordaje, de contextos escolares, se piensa muy... Esto nace desde el Mineduc. Exactamente, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Te decía yo que en la época de la transición, en política educativa, el primer foco es la equidad, y entonces son las escuelas básicas, y como foco específico las escuelas rurales también. Entonces se generan programas determinados. Y cuando se pasa hacia el problema de la enseñanza media, estos equipos, porque ya los conoce, lo interesante quizás en ese periodo es que esos equipos de profesionales trabajando en el Ministerio de Educación, como venían de esa historia del 80, desde las ONG, sabían un poco de qué podría aportarse desde este tipo de miradas de investigación, o sabían de que era necesario para tomar decisiones en política educativa, de traer investigación que fuera pertinente para esa toma de decisiones. Y ahí el Ministerio encarga una serie de estudios para conocer la realidad de la enseñanza media de manera más de fondo. Y uno de los estudios que encarga tiene esta perspectiva. El liceo por dentro. El liceo por dentro. Entonces justamente se encarga un estudio etnográfico que entra a las escuelas con distintas características, que te cubra escuelas municipales de distintos contextos, en distintas regiones también del país. O sea, era un estudio bien grande, bien importante. Grande, sí. Claro, y etnográficamente, pues, el equipo, tú, en las conversaciones y en las entrevistas con el equipo, como del que fue parte Ana María Cerda, pero también, o sea, Verónica, hay Carlos Calvo, que también es quizás el primero que hace una etnografía escolar. Está en un contexto, en el hito de la primera etnografía. La etnografía escolar o educativa, digamos, la hace Carlos Calvo en su investigación doctoral. Él también es parte de este equipo, ¿no? Y permite justamente hacer una cobertura en regiones. La atención que viven estos equipos es como justamente, estamos haciendo una etnografía realmente, porque la demanda era tener una cobertura extensiva de escuelas. Y eso, de alguna forma, en teoría, afecta cuán profundo puedes llegar. ¿Sí? A conocer cada escuela. Y aquí lo que primó era justamente, tal vez vamos a tener una mirada más superficial de esos contextos escolares, pero necesitamos tener diversidad de contextos escolares. Y son decisiones estratégicas que a mí me parecen importantes, no, ni mejores ni peores, sino que para qué estás investigando. Ahí es yo creo que es el horizonte. Y justamente lo que pasa con el liceo por dentro, bueno, es un hito para la etnografía escolar en nuestro país, pero también para la política educativa, porque alimenta justamente lo que dice la Ana María, ¿no? Te muestra unas realidades... O sea, chicos estudiando computación, escribiendo en teclados de cartón, ¿no? Hay que decirlo, dibujado. Sí. Y ahí te decía, bueno, te muestra las consecuencias de decisiones de la política, por ejemplo, de privatización o de instalar el modelo neoliberal en el sistema educativo chileno, ¿no? En eso se traduce, por ejemplo. Y probablemente si tú hicieras el ejercicio solo cuantitativo, ¿no? De analizar estos colegios en este periodo, esos mismos no parecerían lo que estamos hablando ahora, ¿no? Gallineros reacondicionados, dueños de estos colegios, llegando en Mercedes-Benz, teniendo a los alumnos en las peores condiciones. El dato te diría, no sé, hay tantos niños en un colegio
técnicos tienen tal equipamiento. Claro, claro. No, acá es imagen, es carne, Claro. es como yo puedo describirte esa situación, ¿no? A través del número, describírtela, comprenderla también, ¿no? El liceo por dentro. Ajá. Ujú. Oye, y bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero me gustaría que nos viniéramos un poco más al presente, Ujú. y que nos contara un poco de cuáles son las problemáticas que ustedes están viendo desde la etnografía en la educación actual. Claro. El libro está organizado como en dos grandes secciones, ¿no? La primera es esta entrada más histórica para poder Claro. entender el desarrollo de la etnografía escolar en Chile, en diálogo con lo que pasaba en el país o lo que pasa en el país, para poder también entender qué pasaba con la escuela, pero también por qué se investiga etnográficamente como se investiga. Y una segunda parte que es que le llamamos debates actuales. Exacto. Y ahí la convocatoria fue a distintos etnógrafos y etnógrafas que estaban realizando investigación etnográfica en las escuelas o que de alguna forma se acercaban a la etnografía y que podían aportar también a entender esta forma de investigar. Y ahí la invitación fue: cuéntanos qué estás investigando, qué problema educativo abordas a partir de la etnografía, por cómo lo haces y por qué lo haces etnográficamente, ¿no? Y entonces ahí hay una gran diversidad. Lo interesante de esa segunda parte es que te muestra, te actualiza los problemas, ¿no?, que se viven en las escuelas, te aporta conocimiento distinto. Porque, por ejemplo, aparecen el tema como de etnicidad, interculturalidad. Exacto, que son las nuevas problemáticas. O el tema de la traducción de las políticas en la escuela, en la vida cotidiana de las escuelas, que es una gran línea. La pregunta por el aprendizaje. Y si tú me preguntas, eso es muy interesante, porque justamente en la política educativa lo que más se reitera es la mala calidad de los aprendizajes. Entonces se toman decisiones de distinto tipo, desde formas de evaluar hasta formas de intervenir, la culpabilización de los profesores, por ejemplo, con la idea de la rendición de cuentas de las escuelas, ¿no? Hay una serie de lógicas de la política educativa que se han tomado y que de alguna forma tienen como foco central la mejora de los aprendizajes. La investigación etnográfica sobre el aprendizaje, que está en la segunda parte, te muestra miradas del aprendizaje desde una perspectiva que es quizás menos métrica, ¿sí? Que a lo mejor para muchos te puede decir, bueno, pero eso no me sirve de nada para tomar decisiones, pero te muestra cómo ocurren esos aprendizajes, ¿no? O de miradas del aprendizaje de manera más compleja. ¿Para qué te aporta ese tipo de investigación? Es justamente para generar procesos, ¿no? Para mirar los procesos que se desarrollan pedagógicamente y que tú después con esa información o ese conocimiento generado puedes tomar decisiones de manera más contextualizadas, digamos, ¿no? En atención a los grupos determinados. Es lo que me parece muy bien, ¿no? Como tener esta mirada más integral de lo que está pasando en la educación al momento de la toma de decisiones. Que no quedarse solo ahí en el dato, que eso le hace muy mal a la educación, hay que decirlo. Andrea, hemos llegado al final de este capítulo de La Hora del Museo. Te quiero agradecer tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Que nos hayas contado el insight de la antropología, de cómo hacen las investigaciones. Espero tenerte, ¿no?, próximamente, quizás en un capítulo futuro con otro libro, con otra investigación. Sí, obviamente estos son temas muy necesarios, son temas que se tratan poco en los medios, lamentablemente. Pero tenemos una audiencia que siempre agradece que tengamos estos libros, estos invitados tan interesantes en La Hora del Museo. Quiero agradecer a Marcos Cornes, quien nos estuvo acompañando desde el control de la radio. Yo soy Luis Cruz y me despido con esta última canción. Es una canción para amar en el campo. No quiero vestirme, me quiero quedar. Y me estoy cansando de la humanidad. Ajá. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para amar? En el campo, a tu lado,
me quiero vestir. Porque, niña, ¿de qué se trata todo esto? Sino de vernos a los ojos. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos ríos habrá que cruzar para amar? En el campo, como antes, a tu lado, me conoces, soy de piedra, sacas fotos de paisajes mientras piensas que debes decir. En el campo, como antes, a tu lado, me conoces, soy de piedra, sacas fotos de paisajes mientras piensas que debes decir. Si Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.